Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Gracias por su asistencia. Estamos en el marco de la 31ª Semana Nacional de Investigación y Docencia en Matemáticas, que le toca a la Unison ser parte, bueno, más bien ser la anfitriona. El Departamento de Matemáticas, pues obviamente está participando muy activamente en esta semana con conferencias y en el marco de esto es esta mesa redonda que le llamamos Desarrollando Comunidades de Ciencia de Datos. Yo soy Daniel Rivera, soy estudiante de la maestría en Ciencia de Datos de la Unison. Es una maestría de nueva creación, somos la primera generación, estamos terminando el primer año de clases. Y bueno, queremos primero que nada agradecer al doctor Juan Pablo Soto, que es el jefe del Departamento de Matemáticas. Gracias por el espacio y por permitirnos platicar acerca de ciencia de datos en esta semana. Y también agradecer a la organización, a Carmen Higuera Chan, que es la presidenta del comité organizador del evento. Pues muchísimas gracias nuevamente por darnos el espacio y por permitirnos platicar. Les quiero presentar a nuestros panelistas. Es un grupo bastante interesante. Y quiero empezar por Marco Paz. Marco es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública. Tiene una especialidad en análisis político, una maestría en gestión pública y consultoría estratégica de organizaciones. Tiene además diplomados en administración estratégica y administración estratégica de instituciones públicas. Es exfuncionario público de los gobiernos federal y estatal en las áreas de innovación tecnológica, empresarial, gubernamental y desarrollo social. Actualmente es consultor en asuntos públicos, relaciones institucionales, innovación y comunicación estratégica. Ha publicado 5 libros, el último se llama Democratizar la Innovación. Escribe columnas para Ruiz Gili Times, para El Inversionista, Expreso, es comentarista en varios medios de comunicación con quien afortunadamente me toca compartir alguna vez ese espacio, y dirige el programa de análisis Los Opinadores en Foro 4, un esfuerzo de comunicación innovadora aquí en Sonora. Nos acompaña, muchas gracias Marco, primero que nada por acompañarnos y por estar aquí. Un gran gusto. Está también con nosotros Arturo Cárdenas Martínez, el famoso Pelucas, buen amigo mío. Es el Head of Analytics for Mexico and South Africa del eBay Classifieds Group. Arturo cuenta con más de 10 años creando valor a partir de los datos para diversas industrias, la manufactura, la aeroespacial, electrónica de consumo, retail, finanzas, e-commerce. Actualmente se desempeña en eBay como el jefe de Analytics para los mercados de clasificados en México y Sudáfrica. Es ingeniero mecánico administrador por el TEC de Monterrey y cuenta con un máster en Administración de Manufactura, Operaciones Globales y Supply Chain por la Universidad de McGill en Montreal, Canadá. Arturo, muchísimas gracias igualmente por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Está también Octavio Sánchez Arocha, Pipisqui. Es el... sí, Pipisqui, el cartón es tu hermano, ¿ah, Marco? Sí, Octavio, el Marco. Es socio director de TIS Consulting Group, también buen amigo y cofundador de las startups Livestock Analytics y Point Software, punto de vista. Tiene una maestría en Ingeniería Industrial e Investigación de Operaciones por la Arizona State University y es ingeniero industrial y de sistemas del TEC de Monterrey. Es un experto orientado a datos desde sus inicios como profesionista y ha recibido numerosos premios y reconocimientos, incluyendo 2 en Estados Unidos, por el Institute of Industrial and System Engineers, el Premio Nacional de la Juventud en México y otros otorgados por el TEC de Monterrey y el Estado de Sonora. Además es miembro de la Sociedad de Honor de Ingenieros Industriales Alpha Pi Mu. Previamente a incursionar en la consultoría, trabajó para la industria automotriz y electrónica y también fue investigador en la Arizona State University. En su carrera ha tenido clientes que incluyen decenas de empresas transnacionales en varios países, empresas nacionales y gobiernos en Estados Unidos y México. Ha desarrollado soluciones analíticas y proyectos para empresas de giro comercial, manufactura de bienes de consumo, automotriz, aeroespacial, electrónica, logística y retail, entre otros. Octavio, muchísimas gracias también por estar con nosotros. Gracias por la presentación. Ahora voy a tener que decir algo inteligente después de esto.
Y está también con nosotros Alan Guevara Morales, también un muy buen amigo. Él es abogado, es empresario, intentando cambiar a México, promoviendo la innovación y el emprendimiento. Es originario de Nogales, Sonora, y es egresado de la Universidad de Hermosillo, de donde se graduó con mención honorífica. Cuenta con una maestría en proceso de titulación en propiedad industrial, derechos de autor y nuevas tecnologías por la Universidad Panamericana, Campus Ciudad de México. Actualmente se desempeña como secretario del Consejo Directivo de Coparmex Sonora Norte, es miembro de la Asociación Mexicana de Profesionales de la Propiedad Intelectual y es socio fundador en Guevara Propiedad Intelectual, codirector de Global Chamber Hermosillo, licenciatario de Fuck Up Nights Hermosillo, la comunidad de emprendimiento más grande en Sonora, co-host y productor ejecutivo en el podcast Brinco y Veo, y vocal en el consejo directivo de Cruz Roja Hermosillo. Alan, licenciado, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, ahora voy a tratar de decir las cosas más apegadas a la inteligencia que va a marcar Octavio. A ver cómo le hago. Y finalmente, pero igual de la mayor importancia, Samuel Noriega, un nuevo conocido ahora en el mundo de la ciencia de datos. Él es maestro en ciencia de datos por la Universidad de Barcelona, maestro en mercadotecnia por la UVM y es director de Sugar Marketing Analytics. Ahorita no sé si es Sugar o Sugar, Samuel. Es el Sugar. Sugar. Muy bien. Ajá, sí. City Lead de la iniciativa Saturdays.ai en Hermosillo, Sonora y Tucson, Arizona. Y es miembro del equipo organizador de Latinoamérica para lo mismo. Ha trabajado en investigación en la Universidad de Barcelona, en Barcelona, y en la iniciativa privada en empresas de Nueva Jersey, Atlanta, Ciudad de México y Hermosillo. Se desempeña en proyectos relacionados con MarTech, PropTech, Healthcare y FinTech. Samuel, muchísimas gracias por aceptar esta invitación y estar aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación y pues muy emocionado por participar en el panel con ustedes. Gracias. Pues muchas gracias. Si gustan, iniciamos. Y quisiera primero empezar hablando acerca de la situación de la ciencia de datos actualmente en Sonora. Arturo, Octavio y Samuel, ustedes tienen pues digamos que estudios formales en el tema de ciencia de datos o de matemáticas, de ingeniería. A lo mejor quizás no específicamente estudiaron el tema de ciencia de datos, pero se fueron por ese lado. Actualmente, pues tenemos, apenas estamos empezando con una oferta educativa en Sonora en el tema de ciencia de datos con la maestría, que para hacerle publicidad y aprovechando el RITE es un posgrado que está dentro del grupo de posgrados de calidad de CONACYT. Y mi pregunta sería, ¿cómo llegan ustedes a la disciplina de la ciencia de datos? Y actualmente, ¿qué están haciendo en el tema de ciencia de datos? Si quieres empezar tú, Arturo. De hecho, le quiero seguir la palabra a Octavio, porque él es el que va a marcar la pauta de qué tan inteligente vamos a hablar, tú lo que dijo ahorita. Es el que nos va a decir qué tanto es tantito. Así es. Platícanos, bueno. Octavio. Ya bueno, te paletó pues, aquí el Arturo. Está bien, luego me voy a vengar. Bueno, yo empecé, pues sí, ya hace algunos ayeres. Como decías, mi área inicial era más en el área de la investigación de operaciones, ¿no? Yo vengo del área de la ingeniería industrial y pues bueno, hace algunos ayeres a principios del siglo, pues definitivamente este no era un tema así muy trendy, ¿no? Entonces, más o menos cómo llegué ahí, yo creo que era mucho por el gusto de los datos desde un principio. Desde que estaba en la carrera me empezó a gustar cómo los datos nos podían mostrar el camino de diferentes cosas, ¿no? Entonces, por ahí lo mencionaste, pero en la carrera entramos a un concurso de simulación donde participan universidades de todo el mundo y en eso que somos el primer equipo de Latinoamérica que llega a las finales de este concurso que se lleva a cabo en el marco de un congreso muy importante de industriales. Ese año fue en Portland y luego nos llevamos el primer lugar. Entonces, digo, le ganamos a universidades muy importantes como Purdue y Lehigh y un instituto de tecnología en Nueva York y así, ¿no? Y eran como 50 equipos. Y entonces a partir de ahí como que me empecé a sesgar más todavía hacia los datos, ¿no? Mis prácticas profesionales fueron un poquito inusuales porque me tocó desarrollar junto con otro amigo un modelo de simulación grandísimo para Ford
que estaba en aquel entonces abriendo su nueva plataforma para el Fusion, el CD3. Y entonces yo era un practicante, pero nos tocaba entrar a las juntas de gobierno corporativo de Ford ahí y presentar qué es lo que se estaba haciendo en términos de diseños logísticos de la planta y así, ¿no? Entonces, yo creo que de ahí empecé a creer mucho más en los datos, ¿no? Y como que eso de creer en los datos es algo que si no vives en carne propia, como que siempre te queda la cosita de si sirve o no sirve, ¿no? Entonces, pues ya después de ahí me fui a trabajar. Mi primer trabajo formal no tiene nada que ver con datos, pero pues como quiera yo buscaba la manera de entrarle en un macro en Excel o algo que pudiera ahí ponerle un poquito de chispa a la vida profesional, ¿no? Luego me fui a estudiar la maestría y aunque fue en ingeniería industrial también y en investigación de operaciones, me relacioné con una serie de gente que luego me asocié y entré a la empresa esta y desde entonces pues estamos ofreciendo soluciones de datos de diferentes formas, ¿no? Entonces, ¿cómo lo aplicamos actualmente? Pues como buen consultor te voy a decir que depende. Uno de los propósitos es cómo llevamos la ciencia de datos a la empresa mediana, ¿no? Es así como que el reto que nos ponemos, el propósito que tenemos, pero cómo lo usamos, pues es bien variable, ¿no? Las empresas grandes lo usan muy diferente a las medianas y depende del giro y todo. En realidad muchas veces es a un nivel mucho más limitado del que nos gustaría. O sea, no te voy a decir que estamos desarrollando inteligencia artificial o alguna cosa así en algunos de estos clientes. Pero por otro lado tenemos esas dos empresas que comentabas en la lectura ahí de la biografía, que son empresas propias donde desarrollamos software para brindar ciertas soluciones. Y ahí sí, por ejemplo, ahí hay un caso muy curioso donde estamos usando Machine Learning para predecir el crecimiento de una vaca, ¿no? De un animal de engorda para producir carne. Entonces, pues más o menos así de dónde vengo y a dónde voy. O sea, básicamente la vida profesional te fue llevando, aunque tú tenías un interés inicial, y lo que estás haciendo ahorita está muy enfocado en esa democratización de la ciencia de datos, ¿no? Pasarlo de las grandes empresas, de los Facebook, de los Googles, de los Amazon, pasarlo también a la pyme, ¿no? Me parece muy interesante. Arturo, tú platícanos cómo llegas a esto y qué estás haciendo actualmente. Bueno, creo que fue un error poner a Octavio primero. Voy a normalizar un poco el camino. Yo creo que estoy aquí de manera orgánica. No quiero juzgar por la edad de todos, pero si tú eres el joven, Daniel, estamos fregados porque más o menos eres 2 años menor que yo. Y esto es una industria relativamente nueva para las empresas, pero tiene años, ¿no? Entonces, antes era analista y después fue BI y después fue Analytics, que todavía Big lo Data, es. ¿no? Data mining. Tú ya estás más reciente con los buzzwords, pero son muchas cosas así, ¿no? Y al final hay varios, bueno, o sea, es industrial, habemos varios industriales de corazón por acá, son regresiones, ¿no? Entonces son regresiones aplicadas a la industria, son promedios, medias y medianas, y simplemente es cómo convences al negocio para que lo use, ¿no? Entonces, mi camino en base a eso, a que cuando yo empecé a moverme todo esto, es eso, ¿no? Me gustaban los números. En su momento fui el único que supo ser o que sabía hacer VLOOKUPs en una compañía. Eso yo me ponía arriba del 80% del nivel de conocimiento y luego ya fue más necesidad, ¿no? El Excel ya no era suficiente, eran demasiadas líneas, no lo podía abrir, hay que aprender bases de datos. Oye, estoy perdiendo mucho tiempo con todo esto. Macros puede ser una manera de optimizar esto. Oye, que mucho tiempo con los inputs, vamos a hacer formas en Access. Y eso llevó una cosa al punto en el que dije, oye, esto es una carrera, ¿no? O sea, yo lo estaba usando como digamos que el camino más fácil. El atajo en menos chamba, pues. El atajo, sí. ¿Cómo qué tanto estoy dispuesto a meterme de lleno para simplificar me gusta mucho más que Analytics lo que es reproducible. ¿Cómo puedo hacer todo lo que hago reproducible? Porque son preguntas que tú me haces un mes y en 2 meses me vas a preguntar lo mismo, pero con otros datos. Pues en vez de volver a hacer todo, ¿cómo puedo de cierta manera hacer lo que es el optimizar o hacer un streamline del proceso, ¿no? Entonces, volvemos. VLOOKUPs hasta lenguajes, hasta scripting language, ni siquiera programación. Yo no sé nada de computadora, pero
los Python, los R, todo eso que se viene usando mucho ahorita en Data Science. Y te digo, es más por necesidad, ¿no? Entonces, de hecho, cuando estoy hablando con compañías y todo, que me dicen, oye, ¿sabes usar esto? Oye, ¿sabes esto otro? La respuesta es no, si no los usas, porque no necesitas usarlo. O sea, esto es una carrera, una industria de necesidad y qué tan dispuesto estás a meterte de lleno, ¿no? Entonces, yo creo que partiendo de ahí, digo, ahorita afortunadamente ya tienen programas definidos de qué es lo bueno. Si te vas al perfil, por ejemplo, mío, tengo demasiados baches en cuanto a lo básico. ¿Por qué? Porque quizá en su momento no lo necesité. Pero te digo, yo creo que es cómo llega la disciplina, que creo que se puede ajustar más a la vida real, ¿no? Ahorita tienen los MOOCs, tienen las maestrías, tienen los diplomados, tienen los cursos, pero mientras tenga la necesidad, siempre va a haber cuando tienes la pregunta y tienes una idea de cómo contestarla, siempre va a haber una manera, ¿no? Entonces, ese es el medio. Y ahora, ¿cómo se aplica actualmente? Pues prácticamente es como convencer a tu empresa que no eres un centro de costo, sino que agregas valor. Porque todo lo que tú haces, generalmente un perfil de un equipo bien definido es un equipo bastante caro. Y si no es bastante caro, no te va a durar suficiente. Se te va a ir a donde le van a pagar lo que te merecen, porque es una carrera muy demandada. Entonces, si una compañía te está dando un presupuesto muy alto para tu equipo, ¿cómo tú demuestras ese valor? Entonces, va más para allá, ¿no? Va para ver cómo maneras más innovadoras de demostrar valor a partir de datos. Y no es el BI, no son dashboards con colores bonitos, sino realmente cómo agregas ese valor, ¿no?, a la compañía, cómo generas a partir de, ahora sí, desde el punto de vista, Samuel, vi que tienes ahí marketing, entonces, digital, debes de tener volúmenes bastante grandes, visitas, sesiones y todo, pero cómo puedes manejar millones y millones de líneas, reducirlas a partir de análisis a decir, ¿sabes qué? El color rojo me funciona más que el color verde. Sí. Y así de simple puede llegar a ser que te haga una mejora, ¿no? Entonces, va más para allá la aplicación. O sea, básicamente llegas al área de ciencia de datos, como lo dices en un principio, de forma orgánica, y esa generación de valor de la que hablas al final es lo que te ha ido llevando a especializarte en esto, aun cuando no tuviste un entrenamiento formal, por decirlo así, en programación o en algo más específico, ¿no? Sino ha sido totalmente empírico y totalmente a base de la necesidad de los negocios o del negocio para el que trabajas y del valor que has podido ir agregando, ¿no? Poco a poco. Correcto, yo lo dije con más palabras para no sonar tan simple, pero sí, exactamente. Muy bien. Y Samuel, platícanos un poquito tú cómo es que llegas al tema de la ciencia de datos. Tú sí tienes una formación más pues formal, valga el pleonasmo, pero ¿cómo es que llegas allí? ¿Qué estás haciendo ahorita con el tema de ciencia de datos? Bueno, pues el camino también es un poco parecido al de Octavio y al de Arturo, ¿no? Empezó más atrás de, ¿qué será? Por ahí del 98, 99. También, curiosamente, en Ford Motor Company, yo soy industrial también de profesión, ingeniero industrial, entonces lo que hacíamos en un principio era recaudación de datos para identificar causas raíces de manera muy, muy rudimentaria, entonces teníamos que juntar a los expertos de cada tema, de cada estación, de cada línea de producción para identificar cuáles eran las posibles causas de esas fallas que generaban tiempos de paro que pues eran miles y miles de dólares por cada minuto que estuviera parada la planta y toda su cadena de alimentación atrás, ¿no? Por el justo a tiempo y todo eso que quieras. Ese manejo de datos, de tantísimos datos, de tantos sensores y de tanta herramienta que teníamos, pues nos sobrepasaba, ¿no? Era un poco más agobiante de lo que podíamos hacer con aquellas fórmulas que manejábamos en aquel tiempo, pues también incluso hasta para identificar en dónde estaba X o Y unidad, era el VLOOKUP, ¿no? De Excel, claro, en dónde está la unidad A3542 del Ford Fusion, ¿no? Cualquier cosa. Era muy, muy demandante el uso de los datos. Eventualmente yo me cambio al área de mercadotecnia, me voy a la Ciudad de México a trabajar, pues, un cambio drástico, ¿no? A otro tipo de industria, a la industria ya del marketing y del comercio electrónico, en donde también teníamos muchísimos datos, muchísima información y teníamos muchísimos inputs de distintos features y de distintos nichos de mercado
que teníamos que hallarle forma, teníamos que hallarle algún uso a esa información para que se convirtiera en un retorno de inversión para las empresas que nos estaban contratando. En aquel tiempo eran empresas de gobierno, era Pemex, era el SAT, era también industrias privadas como Pfizer, Norton, Symantec y cosas así de que traían campañas para Latinoamérica y que querían saber cómo optimizar sus presupuestos y tener un estimado de cuándo iban a recuperar la inversión y hasta cuánto iba a ser la maximización de su inversión. Entonces ahí empezamos a acercarnos un poco más a los datos ya de manera más estructural y de manera ya más cercana al machine learning en este caso, creando modelos predictivos, modelos de clustering, modelos un poco fáciles de implementar, pero con gran valor en la cadena del cliente, ¿no? Entonces, eventualmente, el proyecto hace que migre yo a Estados Unidos a una empresa de uno de los clientes que teníamos, que era un IDE en la nube, un Jupyter Notebook en la nube para profesionistas que estaban empezando en esto. En ese tiempo, estamos hablando 2014, 15, por ahí, estaba saliendo Data Robot en Boston, estaba saliendo también, perdí el nombre de otro competidor, que estaban recibiendo mucho dinero en funding para este tipo de iniciativas en donde se democratizara un poco el acceso a estas herramientas sin tener que instalarlos en máquinas que no fueran capaces o que no pudieran ejecutar de manera eficiente los algoritmos debido a las grandes cantidades de datos en su capacidad de memoria, ¿no? En sus máquinas. Entonces, el migrar a este trabajo ya me pone en un panorama directo en donde había que meter manos para crear algoritmos, para modificar algoritmos así de que ya eran de optimización de imágenes, de optimización de conversiones, de optimización de lo que tú quieras. Entonces, me lleva a buscar una educación ya estructural, básicamente enfocada en matemáticas, estadística y programación, que fue la primera generación de la maestría en ciencia de datos de la Universidad de Barcelona, que empezó en 2016. En ese tiempo estaba buscando también la opción en México y no existía en México entonces. No. Había maestrías similares, pero no enfocadas en esa rama que era muy, muy específica, ¿no? Donde ya veíamos álgebra lineal numérica, veíamos visualización de los datos, también veíamos, optimización como una materia, hacía optimización de recursos de tiempos, encontrar la mínima siempre en cualquier tipo de función. Veíamos deep learning, machine learning, pero todo enfocado ya en aplicaciones prácticas, en aplicaciones que daban resultados en la industria y en la investigación. Me tocó trabajar mi tesis en la recomendación de algoritmos de compatibilidad de personas para vivir juntas. Era Recommender Systems for the PropTech Industry, era la investigación, la hice junto con una persona que él sí venía de un background físico-matemático 100%. Él era matemático y era doctor en física, y también ese camino lo lleva a crear cosas más enfocadas en marketing y en la automotriz. Curiosamente es en donde más me ha tocado también estar trabajando en ese tipo de industria. Entonces, me lleva a la formación ya estructural de una maestría, porque te da todas las bases científicas, todas las metodologías, el pensamiento crítico analítico que debes de tener. Y una vez terminado eso, tengo una oferta para estar un tiempo investigando sobre mi misma tesis, y terminando eso, me regreso acá y empezamos a aplicar este tipo de algoritmos para clientes tanto de iniciativa privada como de gobierno. ¿Qué es lo que hacemos? Hacemos mucha optimización de conversiones. Llámale a la conversión lo que tú quieras dentro de una página de comercio electrónico. Experimentos A/B para ver cuál va a funcionar mejor, que eventualmente a lo mejor quede en un color rojo o en un color azul, la decisión de tomar un cambio para lanzar la producción. Hacemos mucha segmentación de usuarios para saber qué les gusta, cómo les gusta,
qué canal mandarles la información, a qué horas, qué tipo de comunicación enviarles, qué lenguaje utilizar con ellos. Por ejemplo, teníamos un cliente en Estados Unidos, Wix.com, su mercado meta eran dos tipos de clientes, así muy Definidos. claramente definidos. Personas que tenían cáncer y que necesitaban peluca para cuestiones de sentirse un poco bien, y personas que lo utilizaban por moda. Entonces no podíamos hablarle a los dos mercados de la misma forma. Entonces teníamos que encontrar quién pertenecía a cada segmento para saber qué tipo de comunicación y qué canal utilizar para hablar con ellos, ¿no? Entonces eso ayudó a las conversiones muchísimo, muchísimo. Okay. Estamos hablando de 300, 400% por la sensibilidad y la empatía que logramos encontrar con el mercado meta a través de estos algoritmos, que era básicamente sentiment analysis en todas las comunicaciones que teníamos con ellos. Okay. Como buen consultor también hacemos un poquito de todo para todos. Ahorita tenemos clientes que estamos tratando de resolver un problema de InsurTech Healthcare al mismo tiempo para detectar cuando tienes un choque por detrás, el latigazo que te da, si esa lesión va a ser algo permanente o no, y si tienes un grado de lesión de 25% o más, acorde al MAI de Estados Unidos y de EPA Guidelines y todo eso, para ver si eres apto para una mayor compensación por parte de las agencias de seguros. Okay. Estamos trabajando pues mucho con problemas de marketing, MarTech, predicción de si una persona se va a convertir en un cliente o no en los próximos 30 días después de ver cierta publicidad, si le van a dar clic o no, dependiendo si le dieron clic, si se va a convertir en cliente de suscripción o solamente llegaba a algo. En fin, hay muchas cosas de que estamos haciendo, enfocado también en la mediana industria para permitir el acceso a este tipo de tecnología que no es tan complicado ya cada vez con la más capacidad democratizado. de las herramientas que tenemos y de los conocimientos que hay a nivel local, aquí en el estado, pues ya estamos más fácil de poder adaptarlo hasta a cualquier tipo de industria, ¿eh? Sí, me queda claro. Entonces, básicamente, creo que el común denominador entre los tres invitados que han platicado ahorita es que fue primero la data y después la ciencia de datos, ¿no? O sea, primero lo rebasó la cantidad de datos que se estaban generando en cada una de sus industrias, y fue esa necesidad la que empezó a llevarlos hacia este mundo, ¿no? Muchas gracias, Samuel. Y ahora quiero platicar un poco con Alan y con Marco. Pues Alan y Marco realmente no tienen esa formación técnica que tienen nosotros tres, pero son unos expertos en el tema empresarial aquí en Sonora, y son muy innovadores y están muy al tanto digamos que del ecosistema empresarial aquí. Quisiera empezar contigo, Marco, que me platicaras un poquito ¿cómo ves el tema de la ciencia de datos actualmente en los entornos empresariales en México, en Sonora, en Hermosillo? ¿Cómo la ves? Muy bien, pues la verdad que vamos a cambiar un poco de escenario. Se lucieron los tres, la verdad que a ver si nosotros podemos explicar. Ahora nosotros somos los espectadores de lo que ustedes están produciendo y que nos tiene tan sorprendidos. Háganse cuenta que de lo que hablaron ahorita es como de la pantalla hacia atrás, todas esas grandes capacidades que se han venido desarrollando a través pues, de la cantidad de datos que se están produciendo, las nuevas herramientas tecnológicas que están abriéndose al mercado y que están bajando sus precios, y esta democratización que permite a muchos otros jugadores, antes era para unos cuantos, ahora prácticamente a todos los que pueden pagar un costo módico, un precio módico, pueden tener acceso a esta ciencia de datos. Los datólogos, sin lugar a dudas, están de moda y son altamente apreciados. Y de entrada tenemos un gran problema. Tenemos un déficit muy importante a nivel mundial, pero particularmente en México, en nuestro estado, en nuestra ciudad, hay muy pocos especialistas que verdaderamente den, digamos, el ancho que se requiere. De pronto, en las empresas se dieron cuenta los propietarios de que en vez de estar buscando la información allá afuera, estaba la información allá adentro, totalmente desperdigada, totalmente descuidada.
Y cuando llega alguien que conoce el manejo de datos, empieza a juntar, a estructurar esta información y a explotarla, y verdaderamente es algo como si estuvieras viendo un milagro, ¿no? Cómo te das cuenta de muchos fenómenos que no tenías conciencia, ahora tienes conciencia y evidencia, no solamente de cómo se está dando un comportamiento, un mal hábito o una oportunidad, a través de estructurar esta información. Todavía estamos en pañales, creo que se conoce muy poco en el país, mucho menos en el estado, casi nada en Hermosillo. Aquí hay que hacer las dos labores, hay que educar y vender al mismo tiempo, y buscar que te paguen en el proceso, que es otra cosa más complicada en nuestra ciudad, pero tiene un gran futuro. Mira, yo te voy a decir que hay dos grandes oportunidades. Uno, toda la información que regalamos todos los días en las redes sociales. Es increíble lo que compartimos. Creo que ese fenómeno en la vida humana no se había generado. Hay una cantidad y hay un océano de información que, si se puede explotar correctamente, con seguridad te da una predicción de hábitos, comportamientos y demás, que tiene usos comerciales, y para diferentes tipos, inclusive para combate del delito. Y la otra es que el gran productor de datos es el gobierno. Sin lugar a dudas, el gobierno es el que tiene la mayor cantidad de datos, pero tiene el mayor desmadre del mundo de datos, ¿no? No los tiene conectados, no los tiene estructurados, ¿no? Yo pongo el ejemplo de la seguridad pública. Nos traen asoleados más o menos como el 1 o el 2% del total de la población. Son los que delinquen, y son los mismos, porque además la delincuencia es un fenómeno totalmente social. Son los mismos, se casan con las hermanas de sus amigos, invitan a sus cuates a delinquir, son familiares. Entonces, hay una perfecta conexión entre todas estas bandas, pero además son medio flojos, roban en los mismos lugares, o sea, del total del espacio físico donde existe el delito, no pasa más allá del 3-4% del territorio donde se da, ¿no? Y básicamente son especializados. Unos se dedican al robo de carros, otros se dedican a matar gente de cierto nivel, otros se dedican al asalto de bancos. Toda esa información la tiene el gobierno. Si la pudiera explotar correctamente, si la pudiera estructurar, creo que podríamos ganar fácilmente la carrera contra la delincuencia y la violencia que en este momento tenemos. Si pudiera y quisiera, ¿no, Marco? Sí, claro, hay los fenómenos de la corrupción, los fenómenos de la impunidad, los fenómenos de la complicidad que echan a perder, pero estamos pagando unas cantidades enormes en unas cosas que se llaman C5I, innovación, ¿no? Que nos cuestan miles, fíjense ustedes, miles de millones de pesos, ¿no? Donde tenemos unas camaritas que quién sabe qué diablos nos dan. Lo que me refiero es que sí hay instrumentos de gobierno supuestamente diseñados para esto, y ojalá que dentro de poco podamos aprovechar lo mucho que han avanzado ustedes en ciencia de datos, y particularmente en Hermosillo, en Sonora, lo podamos aplicar a gobierno y a un tema que nos tiene tan asoleados como es el tema de la seguridad. Creo que ya hay suficientemente músculo para dar una respuesta contundente a estos canijos que nos traen bien asoleados. Sí, me queda claro pues que hay un déficit todavía en la parte de profesionistas en este tema, pero que nuevamente, ¿no? Repitiendo la historia de lo que platicaban ahorita Arturo, Octavio, Samuel, ya los datos ya nos rebasaron, ¿no? O sea, ya es mucho más lo que se está generando que lo que se está analizando, y lo que hace falta pues es buenos analistas que estén dispuestos a hacerlo. Explotarlo. Así es. Alan, ¿tú cómo la ves en el tema de ciencia de datos aquí en Sonora? ¿Dónde están las oportunidades desde tu punto de vista como abogado de propiedad intelectual y que ves tantos temas en la cuestión empresarial? Mira, gracias. Yo aquí soy el bufón, soy el de la realidad, porque pues no soy ingeniero. Toda mi vida he soñado con ser ingeniero, estoy rodeado de ingenieros, mi esposa es ingeniero químico como tú, mi papá es ingeniero químico,
Y yo respeto muchísimo a los ingenieros porque me rodean y me permean un poco de estructura. Y más te vale, ¿no? No, por supuesto, pues sí. Grítalo para que te escuche la Luisa, porque sí. Ni modo que diga otra cosa aquí. Creo que voy a retomar algo, el tema de los pañales y volvernos a poner en esta situación donde estamos, yo y creo que Marco, como bien lo dijo, no estamos dentro de la computadora, estamos de la pantalla hacia afuera, estamos en pañales. O sea, a mí ahorita estaba pensando, reflexionando qué me llevó a tener una relación con los datos y fue en el camino, en esta ruta de ser de emprendedor a empresario. Al 5º año, la madurez me llevó a analizarlos. Pero abrir los ojos y darme cuenta que había muchos datos me hizo descubrir toda la información que tiene el gobierno y que nadie está usando. La verdad es que en mi experiencia, creo que ahorita está muy de moda, sobre todo del año pasado para acá, el tema del Legal Tech. A mí nadie me va a quitar que yo hace 7 años hice mi primer algoritmo en Excel donde con condiciones de información obtenida del gobierno, me daba un cierto porcentaje que yo distribuí unos bloques de criterios para tratar de predecir algo. Lo empecé a hacer en Excel 1 año, el siguiente año, me junté ahí con unos programadores, pero información que me llevó a poder segmentar, a poder predecir, identificar perfiles económicos. Ahorita lo digo así, en su momento no me di cuenta, pero hubo un momento que quise cruzar la información, por ejemplo, de dónde se estaban otorgando los fondos de innovación con la propiedad intelectual en relación a las marcas, que estos son patentes y estos son marcas. Entonces me di cuenta que había una completa desconexión porque en estados o municipios que se habían otorgado fondos de innovación, pues no coincidía con las patentes, con las marcas generadas. Resultaba que esas zonas eran más hacia los servicios. Y, por ejemplo, encontré que hay municipios muy cargados a los servicios contables. Otras zonas, como es el estado de Sonora, que estaba muy desarrollado, había boom de desarrollo de alimentos, por ejemplo. Derivado de eso, te puedo decir que en todo el noroeste somos la empresa que más registros de proveedores de alimentos tenemos. Y es porque están en Sonora, porque somos nosotros los que lo ingresamos, pero comparado con Mexicali, con Ensenada, donde también hay gastronomía, pues no hay tanta generación de registros. Y todo eso fue por analizarlo, pero lo empecé a hacer así de forma... Me tuve que meter a esto por... Empírica totalmente, pues, ¿no? Sí, completamente, hasta que ya lo empezamos a sistematizar y llegó al punto donde, bueno, yo ya decía nada más las ideas de lo que quería saber, haciendo una hipótesis de predicción y ya me organizaban la ruta del algoritmo. Ya nunca me he metido al algoritmo, pero sí sé las condiciones que quiero para tratar de tener el resultado. Y entonces me empecé a dar cuenta de la importancia de los históricos para poder predecir, y esto fue cuando, otra vez, por una madurez empresarial, cuando tuve el acercamiento al primer consejo hace 6 años, a mi consejo consultivo, que me obligaron a analizar los números en cuanto a las finanzas, ¿no? Yo decía, no, pues yo soy abogado, ¿qué voy a hacer con los números? Pues no, o sea, ¿por qué me están obligando a aprender esto que me está quemando las neuronas en igual de fomentármelas? Pero me tardé más o menos como unos 6 meses en entender, en hacerme consciente de la importancia de saber los históricos financieros para poderlos predecir en relación a un presupuesto, pero ligado a una proyección de ventas, de ventas por producto, de ventas por producto por zonas, y eso nos hizo ser mucho más eficientes. Y el resultado de eso fue, nomás para darles un cómo yo creo que fue mi abrazo al análisis de datos, es que logramos hacer lo mismo, creciendo 15% con la mitad de las personas, pero derivado del análisis. Okay. Creo que dije, ay, canijo,
O sea, veníamos haciendo brinquitos, ¿no? Pero ese fue un salto grandote. Hacer lo mismo habiendo crecido 15% con la mitad de las personas. Bueno, a producir lo mismo, ¿no? Ok. Y eso me hizo bien consciente de esta importancia. Y estoy Ok. en un caso de real de yo, que no soy numérico. Sí, o sea, los datos nos están alcanzando en todas las áreas, ¿no? En todas las disciplinas, creo que. Y quien no se ponga las pilas en ese aspecto, porque como quiera lo generamos, como quiera lo estamos, lo tenemos ahí, pues nos vamos a quedar atrás. Octavio, ¿tú cómo ves el tema de las oportunidades aquí en Sonora? ¿Qué nos hace falta, no? Creo yo que hay un tema de formación, pero también creo que hay un tema de concientizar a los empresarios. ¿Tú cómo ves el tema este de las oportunidades aquí en Sonora en la ciencia de datos? Ok, pues sí, definitivamente, ¿no? Digo, otra vez como buen consultor depende, ¿no? Creo que lo primero es hablar de las oportunidades en Sonora, se debe de traducir al nivel micro en cuáles son las oportunidades de las empresas en Sonora o de las organizaciones en Sonora, ¿no? No tanto como Estado. Y entonces, pues hay que empezar a ver, ¿no? Lo primero que yo vería es el tamaño, porque pues, oportunidades pudieran ser todas en realidad, como ya bien dijeron ahorita anteriormente y como mencionaba Marco y los demás, pues ya nos rebasaron los datos, pues, venimos muy atrás, ¿no? O sea, venimos demasiado atrás en la fila. Pero bueno, una cosa es el tamaño de la empresa, ¿no? Mientras más grande en teoría, más pudiera invertir en datos. Y ahorita, eso es algo que mencionaba ahorita Arturo, bien importante. Por alguna razón a estas alturas seguimos siempre tratando de justificar nuestra existencia, ¿no? O sea, la tendencia sería a recortarnos, no a fomentarnos, ¿no? Y muchas veces el tamaño de la empresa no es tanto el tamaño de la organización, sino de la gente que está a cargo de la empresa también, ¿no? Que es donde empieza aquí el asunto, ¿no? En realidad, si se ponen a ver la literatura y así, te dicen que para que una empresa pueda hacer uso correcto de los datos, se requiere de una transformación completa que involucra varias variables, donde las más obvias pues siempre son el dato y el analista, ¿no? O sea, necesitas tener los datos y necesitas tener los analistas. Pero, por ejemplo, también necesitas de liderazgo. Necesitas un cambio cultural muy fuerte, sí, claro, dentro de la organización y sus directivos. Y entonces necesitan los directivos y la organización aprender a fijarse objetivos en base a las posibilidades, porque las posibilidades de crear objetivos cuando sabes qué estás haciendo con los datos son distintas a cuando no. Y también aquí toma relevancia que esto es trabajo de equipo, ¿no? O sea, necesitan los ingenieros de datos, los científicos de datos, los traductores de negocio, porque son demasiadas partes las que se tienen que mover, ¿no? Entonces, digo, una anécdota, pero me gustaba mucho platicar con mi abuela, ya en paz descanse, y una vez le estaba platicando que Tesla había logrado que un carro saliera de una casa y manejara solo por las calles y se subiera un freeway y bajara en la oficina y todo esto, ¿no? Y volteé a mi abuela y me dice, esas son cosas del diablo, mijito. Y bueno, ella tenía 94 años, ¿no? Pero la verdad de las cosas es que muchas veces los líderes de algunas empresas están más pegados a este pensamiento que al otro, ¿no? Sí. Y entonces, habiendo dicho esto, yo creo que en Sonora tenemos más un reto que una oportunidad en términos de esto, porque es cómo nos subimos a la tendencia de datos y cómo hacemos que profesionistas como todos los que nos están escuchando ahorita se puedan desarrollar aquí y no se tengan que ir a otro lado, ¿no? Sí, sí. Ya como última anécdota, el otro día fue un congreso que me invitó precisamente el Arturo y me tocó sentarme enseguida del director de Advanced Analytics de Arca Continental, de los dueños de la concesión de Coca-Cola en el resto del país, ¿no? Y estábamos hablando de esto y le digo, oye, a ver, en una empresa como ustedes que factura miles de millones de dólares, ¿cuál es el principal reto para tu área? Y sin dudarlo ni un segundo me dijo la cultura. Claro. Y mi siguiente pregunta fue, bueno, y entonces, ¿cuál crees que haya sido la clave para que ustedes sigan aquí? Y me dijo, la convicción al 100% del CEO de que esto vale la pena. Sí, o sea, creo que en el aspecto de la cultura empresarial se tiene que convencer el líder, ¿no? Se tiene que convencer el dueño, se tiene que convencer el CEO de la necesidad, de la importancia de poder operar con datos. Y aprovechando lo que comentabas ahorita, oye Arturo, tú eres el que está afuera, ¿no? Tú ahorita estás en Monterrey, si no estoy equivocado,
chambeando. ¿Qué está sucediendo fuera de Sonora que hace falta que suceda aquí para que haya una comunidad de datos realmente, o para que las empresas aprecien el tema de la importancia de usar sus datos internos y externos? Mira, si hace 2 años o hace 1 año y medio si me hubieras preguntado esto, te voy a decir falta de corporativos, porque generalmente los corporativos de las empresas masivas es los que están liderando esto. Prácticamente ni siquiera en Monterrey. Si querías hacer algo en ciencia de datos formal, la primera opción era irte a Ciudad de México. Y si no, es irte a buscar en Texas, en California, en Nueva York, donde sea, donde había hubs de corporativos grandes donde hicieran uso de esto, ¿no? Eso es año y medio. Ahorita te puedo decir, no falta nada. La pandemia hizo todo remoto. O sea, literal, yo ahorita en Monterrey sobrellevo todas las necesidades analíticas de México y de Sudáfrica. Reporto a Canadá y tengo equipo también en San Francisco, ¿no? Entonces, realmente la globalización es o sea, ahorita la pandemia ha hecho todo remoto. Entonces, lo que va a suceder no es que falte, simplemente es cuándo va a caer el 20 a las empresas sonorenses de agarrar, ahora sí que subirse voy a decir el tren del mame, y digo el tren del mame porque si no, van a llegar empresas de afuera y les van a comer el mandado. Y va a ser evolutivo todo esto, o sea, todo esto va a ser evolutivo y va a ser la ventaja que vas a tener, porque no es que vas a producir más barato, no es que vas a producir, por ejemplo, desde el punto de vista de retail, ¿no? Entonces lo hemos visto, por ejemplo, cómo llegó Oxxo, cómo ha llegado 7-Eleven, los supermercados, creo que están otros tipos de supermercados pequeños que están comiendo las pequeñas changarros porque tienen más control, abarrotes porque tienen control de inventario, del forecast, tienen más información, hacen un leverage de todo eso. Y de cierta manera eso va a pasar con cualquier otra industria que vea, hay mercado en Sonora y no lo están explotando como se deba, ¿no? Entonces, esto es un poco más evolutivo, es ahora sí que la teoría del más fuerte, y todavía afortunadamente hay tiempo para subirse a esta tendencia, o en 10, 20 años empezar a hablar de proyectos o compañías que eran, ¿no? Mira, mijito, sí, lo que fue antes. Exacto, ¿no? Entonces, yo creo que vamos por allá. Y la otra, y un poquito consciente del quórum que tenemos aquí es, no falta nada, o sea, si no hay en Hermosillo va a haber afuera y vas a poder trabajar remoto, o sea, hay un movimiento increíble. Afortunadamente nos tocó a nosotros, pero lo que viene va a ser todavía mejor, o sea, se van no solamente fronteras de estados, van a ser fronteras de países los que se están a levantar para tener oportunidades laborales increíbles, ¿no? Entonces, ahí va a estar. Afortunadamente hay mucha oferta, hay mucha demanda y la oferta es mínima. Lo que sí es que dentro de unos 5 o 6 años va a pasar como pasó con los ingenieros industriales hace 20, ¿no? Que era la novedad y se acabó el changarro, ¿no? Ahora todos son industriales y ya, de hecho, todos los industriales que tenemos aquí ya evolucionaron ahora sí que Analytics, ¿no? Entonces va a ser lo mismo, pero yo creo que es el timing, ¿no? Y ahorita el timing ahorita la moneda está en el aire, tanto del aspirante, iba a decir analytics en general, no científica de datos, porque analytics es todo lo que conlleva hacer sacar beneficios de los datos. Octavio dijo el data engineer, el data scientist, el data architect, el BI. Todas las iteraciones de data, ¿no? Sí. Exacto, ¿no? Y hay compañías que ni siquiera necesitan todo eso, que necesitan medio recurso que sepa hacer un poquito de todos, y hay otros que necesitan un equipo completo de 15 a 20 personas, ¿no? Entonces, tomando en cuenta eso, las empresas todavía tienen tiempo para actualizarse y nosotros tenemos tiempo para seguirnos preparando, ¿no? Y para llenar esa necesidad. ¿Cuándo le va a caer entonces el 20, Alan, al empresariado sonorense de la necesidad de ver el tema de la ciencia de datos? Estás con tu micrófono silenciado. Levanté la mano porque es muy interesante lo que dice Arturo, que por cierto me da mucho gusto saludarlo y me honra muchísimo como con todos compartir esta mesa porque somos de la misma generación de la prepa. Pero siento que estaba muy enfocado, corrígeme si estoy mal, al análisis de datos que pueden hacer los grandes corporativos. Yo quisiera y sueño con que los medianos a emprendedores de menos de 3 años o startups de poquitos años puedan empezar y nacer con esta práctica.
Yo tengo como un año hablándoles a los emprendedores donde me invitan diciéndole, midan, aunque sea poquito, porque me di cuenta que los emprendedores están arrancando con ideas fregonas, soñadoras, pasionales, pero no miden nada. Y es lo que yo les comparto a los emprendedores, que hasta que empezamos a medir, pudimos tomar mejores decisiones. Y ahorita Arturo comentó, oye, pues se van a dar cuenta que Sonora es un buen mercado, pero nadie lo está explotando, y eso se van a dar cuenta por el análisis que van a hacer. ¿Estamos de acuerdo en eso? Y nada más para aclarar eso, eso era hace 2 años, ¿no? Bueno, yo estuve en Canadá unos años y después cuando me regresé, la única opción era de hecho la Ciudad de México, ni siquiera Monterrey. O sea, corporativos en Monterrey eran 2 o 3 que todavía estaban maduros, que tenían la suficiente madurez para hacer los datos. Pero aquí tienes Octavio, que tiene su punto de venta también, que ahí saca información. O sea, tienes Octavio, o sea, tienes personas que, o sea, no necesitas tener miles de datos, puedes tener 20 líneas de Excel y aún así hacer ciencia de datos de tal manera que tengas ventaja competitiva con los demás, ¿no? Entonces Sí, depende también cultural. A eso quiero llegar, a que puede ser muy sencillo, perdón, a que puede ser muy sencillo el arranque, pero si un emprendedor, un proyecto emprendedor nace con pocas líneas muy sencillas, creo que la hipótesis es garantizado que va a ir aumentando su análisis para mejor toma de decisiones. Mucha gente ve el programa de Octavio, que a mí se me hace súper fregón, como un punto de venta y punto, Octavio. Si ustedes no lo han visto, pues yo te puedo decir que, porque no están viendo el análisis, la información que puedes utilizar para tomar mejores decisiones. Sí, yo creo que ¿con qué voy a cobrar? Adelante. Yo creo que es más que nada es quitar ese concepto de la ciencia de datos donde tiene que ser algo muy grande, ¿no? Donde tienes que estar generando muchísima información todo el tiempo para poder analizar, cuando en realidad la ciencia de datos podemos empezar con lo más sencillo, ¿no? Y creo que ahí es donde está la clave para poder convencer a los directivos, a los empresarios, de que pueden hacer ciencia de datos con muy poca información. Samuel, ¿tú cómo ves el tema de la ciencia de datos? ¿Va a ser una moda o es algo que llegó para quedarse? ¿Cómo ves tú hacia adelante? Porque lo comentaba ahorita Arturo, que esto está súper dinámico, ¿no? No es lo mismo lo que está pasando ahorita que lo que estaba pasando hace 2 años, lo que estaba pasando hace 3. Tú lo dijiste, tú empiezas tu maestría en el 2016. Y antes de eso, pues ni siquiera se escuchaba la palabra ciencia de datos. ¿Cómo ves hacia adelante? ¿Crees que vaya a seguir evolucionando? ¿Crees que vaya a ser cada vez más importante? ¿O va a ser solamente una moda que se va a ir? Mira, no creo que, para empezar, no es algo nuevo, como también mencionaba Arturo, simplemente ha ido cambiando el buzzword, ¿no? Antes era el estadista, antes el estadístico, o era el analista, o era el BI, o era ha ido cambiando, pero a fin de cuentas siempre ha sido lo mismo, el análisis dentro de las capacidades del equipo de cómputo y de las capacidades matemáticas y analíticas de la persona. Pero siempre ha existido esa figura dentro de la organización, a lo mejor no en todas las organizaciones, pero siempre ha habido esa figura. Ahorita está de moda el hablar y el decirse, soy data scientist, voy a ganar $100,000. Bueno, o sea, el rollo no es eso, sino es agregar valor a lo que se está haciendo, ¿no? Y esa necesidad siempre va a estar en la empresa, va a cambiar de nombre, a lo mejor al ratito va a ser, no sé, el Data Architect se va a llamar lo que tú quieras, ¿no? El Data Visualization a lo mejor termina siendo otra cosa. El mercadólogo va a tener que migrar hacer un híbrido entre el data scientist y el mercadólogo, entonces de ahí va a salir otra función. Entonces, esto no se va a acabar, simplemente va a migrar conforme las necesidades de la misma industria lo dictan. Ahorita, como también decía Arturo, ahorita ya todo es global, ahorita el talento local, las empresas locales, no necesitan enfocarse solo en las empresas de aquí y en educar a los clientes de aquí,
de decirles de qué se trata lo que estamos haciendo, aunque es muy buena idea siempre estarlo fomentando, estarlo sacando para que sepan, educándolos al mismo tiempo que les estamos vendiendo algo, sino que buscar en otros mercados. O sea, es muy fácil encontrar proyectos en otros mercados porque hay falta de empresas que lo ofrezcan. Nosotros, por ejemplo, le estamos haciendo visualizaciones a Pima County, les estamos haciendo visualizaciones al condado, también de Fresno. Entonces, les estamos haciendo cosas que allá ya no se daban abasto con la capacidad que tienen. Entonces, buscan en otros mercados. Pues la gente que tiene talento ya no tiene fronteras, vamos a ponerlo de esa manera. Entonces, esto va a seguir creciendo, no es una moda, yo no lo veo como una moda, lo veo como una necesidad y lo veo como que eventualmente va a cambiar el nombre del puesto, pero va a seguir utilizando. Y eventualmente, y a donde va la industria es a generar todavía cada vez más datos, y también la industria va a tener poderes de cómputo mucho mayores, ¿no? Entonces creo yo que a la par de esas dos cosas va a ser un tema muy interesante. Marco, ¿tú cómo ves el tema de la pandemia? O sea, ¿cómo vino? Si bien hemos visto que vino a cambiar la forma en la que trabajamos, la forma en la que interactuamos socialmente, ¿cómo crees que haya venido a cambiar el tema de la ciencia de datos en Sonora, en el país, en el mundo? Sí, antes me gustaría nomás comentar algo. Los científicos de datos no tienen ningún problema. Les va a sobrar chamba en cualquier parte del mundo. El problema lo tenemos en Sonora, que necesitamos enriquecer nuestras capacidades competitivas y todavía no hay esa cultura, ese entendimiento. Entonces, estamos en alto riesgo de ser desplazados, de ir perdiendo competitividad como lo hemos venido perdiendo en los últimos años, pese a que tenemos gran talento. Hay unas ideas que se están planteando de crear una especie de agencia pública de innovación o de impacto público donde vengan estos componentes y que trabajen ese nivel de la información pública, la explotación de los datos que es necesario hacer pública para poder orientar a las capacidades locales para que puedan ser más competitivas. Creo que ya se consiguieron una parte de los recursos, estamos esperando que termine esta faramalla de las campañas para ver quién queda vivo y con el que queda vivo poderlo hacer. Nos gustaría hacerlo más en el caso de Hermosillo porque nos parece que es más manejable. Me parece que ahí podríamos tener un caso de éxito de cómo podemos aplicar la ciencia de datos para crear digamos, algunos insumos muy interesantes para los emprendedores, los empresarios, los chiquitos, los medianos, para que puedan orientar mejor su visión de negocios. Muy bien. ¿Qué vino a reflejar la pandemia? Primero, que tenemos un pésimo sistema de salud, que no tiene ni forma, ni orden, ni nada. La verdad es un desmadre lo que tenemos. Primero, no es sistema de salud. Por un lado tenemos un grupo de capacidades públicas, por otro lado tenemos otro grupo de capacidades privadas que no están conectadas entre sí. No tenemos una idea clara de cuáles son las necesidades, no tenemos idea clara de cuáles son, digamos, nuestros pacientes. Si tú empiezas a preguntar la información de quiénes eran más vulnerables, se supone que esos ya debían de haber estado enlistados, localizados, identificados perfectamente. No hay nada de nada. Es terrible la forma en que nos enfrentamos a la pandemia y nos enfrentamos con puras corazonadas, con puras ideas robadas de alguna buena práctica en algún lugar del mundo, mal aplicadas en México, y seguimos en ello, ¿no? En el ridículo semáforo verde, donde tienes un montón de restricciones, y un semáforo amarillo y naranja donde tienes un montón de libertades y nadie entiende absolutamente una tiznada de qué diablos estamos haciendo con esto, ¿no? Creo que lo que dejó claro que es urgente ponerle orden a áreas tan sensibles como la salud o como ahorita les platiqué con la seguridad a través de elementos como la ciencia de datos. Creo que es una la educación también, ¿no? Creo que vino por supuesto. Digamos que ponernos en cuerpo entero en ese aspecto. Y si no hacemos algo rápido, compañeros, a los 3 meses se nos olvida y volvemos a la fiesta igual, o peor.
Samuel. Sí, ya estoy ahí. Sí, quería comentar un poquito sobre los datos abiertos de la ciudad, sobre todo ahorita que estaba mencionando Marco de que hay una iniciativa. Ya había una que se quedó parada hace 3 años, era Hermosillo Abierto, y hay mucha información ahí. Bueno, también el gobierno federal tiene una iniciativa, pero es están muy sucios los datos, ¿no? Vaya, hay que limpiarlos, hay que trabajar mucho, pero hay acceso a esa información. También retomando un poco el tema que decía Marco hace unos minutos sobre el predecir las zonas de delincuencia o de faltas administrativas que va a haber en la ciudad para determinar las rondas de las patrullas o determinar en dónde va a ser el próximo delito, con cuál grado de certeza. Con esos datos abiertos dentro del programa de Saturday's AI, que quizás lo podemos hablar un poquito más adelante, en donde Alan era también patrocinador ahí, porque esa edición, la primera edición de Saturday's AI, se llevó a cabo en las instalaciones de Guevara Propiedad Intelectual. Pero bueno, el caso es de que podíamos predecir en dónde iba a ser la siguiente falta administrativa en la ciudad. Eso se presentó al ayuntamiento y nomás dijeron, no creemos en esto, no, vete. Sí, no seguimos con una miopía de los líderes, ¿no? En todo sentido. Sí. Y si se va a retomar lo de los datos abiertos otra vez de la ciudad, en este caso era puras faltas administrativas, pero si se sumara toda la capacidad de recolección de datos del sistema de salud, de la economía, del sistema de economía, de todo esto, podemos hacer un montón de cosas, ¿no? Claro, y tratando de redondear esto, Arturo, ¿cómo ves el tema de la construcción de una comunidad realmente de ciencia de datos? Siendo esto en el sentido de la formalización o de como lo hablamos tan nuevo, ¿cómo podemos ir creando estas comunidades? Ahorita hablaba Samuel acerca de este tipo de iniciativas como Saturday's AI. ¿Qué otro tipo de cuestiones conoces o qué se podría hacer en Sonora para crear esta comunidad? Mira, te puedo hablar de experiencia. Hay un fenómeno muy interesante con la ciencia de datos. Ahorita, la razón por la cual ahorita estamos hablando, y hace 20 años era solamente estadísticos y matemáticos, era porque antes los programas eran el SAS, era puros tipos de programas que solamente podías usar con licencias, que las compañías se las daban a las universidades para que tú aprendieras a hacer todo ahí, y una vez que salieras, te fueras a una compañía y forzaras a la compañía a comprar la licencia. Era un negocio redondo, ¿no? Tú aprendías a hacer todas las cosas estadísticas con programas de licencias que no pagabas como estudiante, y luego te las empezaban a vender muy sutilmente porque eran tus herramientas para poder hacerlo, ¿no? SPSS, SAS. Todas esas cosas. ¿Qué vino a suceder? MATLAB, híjole, sí, digamos que carísimas, pero con justa razón, ¿no? Pero ¿qué vino a pasar? El movimiento del open source, que creo que lo mencioné ahorita en las preguntas. Viene Python, vienen paquetes de Python, viene R, que R viene desde una herramienta solamente para PhDs en sus investigaciones, y lo empiezan a hacer más funcional para gente que no sabe, que no tiene la formación de programación, ¿no? Entonces, viene todo ese movimiento muy fuerte. Entonces la comunidad se hace open source. La comunidad ya no tiene, y Marco lo mencionó en un principio, ya no tienes que tener suficiente dinero para pagar una maestría en una super escuela para poder entrar a esta elite de conocimiento. Ahorita el MIT, Harvard, tienes Coursera, tienes los MOOC, tienes todo eso que dan los cursos de gratis. Con open source que no necesitas gastar nada. O sea, solamente si tienes la iniciativa o el interés, tú puedes empezar a generar, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué digo esto? Porque así es la comunidad en México y en todas partes. Es una comunidad donde si todo el mundo entra, es muy cooperativa, tú llegas, o sea, realmente no es cerrada, hay mucho apoyo entre la comunidad. En México tienes Datapop, tienes Sociedad, en Monterrey tienes lo mismo, tienes proyectos también como filiales de grupos de ciencia de datos. Samuel, tú tienes en Hermosillo, y hay en todas partes. Hay comunidades de R, hay comunidades de Python, hay comunidades de Java, hay comunidades de Machine Learning, hay comunidades de Women en R, en Data, o sea, hay muchas comunidades muy orgánicas y todas se apoyan. Por lo mismo que estamos diciendo que
que hay demasiada demanda, ¿no? Entonces, Así es. hay para todos. Entonces, es una comunidad suficiente unida, es muy unida, que se apoya hacia arriba, ¿no? Nos apoyamos hacia arriba. O sea, Entonces, básicamente es ganas de entrar, pues, ¿no? O sea, ganas de entrarle al tema, pues. tan sencillo como esto. Si en entrevistas la única pregunta es, ¿sabes hacer VLOOKUP, sí o no? Si sabes hacer un VLOOKUP, ya estás arriba de la mitad, tienes el interés de aprender y todo lo demás se puede aprender. SQL se enseña. Programación te lo puedo enseñar. Podemos tener un rapado para enseñarte, pero necesito ese interés, necesitas esa semillita de querer aprender, ¿no? Entonces, todo lo demás, los skills yo te lo puedo enseñar, las ganas no. Así Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que es como se define una sociedad, es como se define un grupo, o cómo se define ciencia de datos en México y en el mundo, ¿no? O sea, es gente con esa semillita que quiere empezar a crecer, y esa misma semillita y esa misma, digamos que lo que se está sembrando también sirve también para filtro de la gente Así que es. dice que sabe hacer las cosas y a la hora que lo pones ahí, Y pero no. que realmente no tiene ganas, pues, no lo quiere hacer. Sé que, no, o sea, lo que se llama charlatanes, no, yo soy científico de datos porque tengo un diplomado en línea. Yo puedo tener mi diplomado y podemos estar en diferentes niveles, y no porque yo sea mejor que tú, sino simplemente, Kaggle, por ejemplo, y estoy en todas partes ahorita, pero Kaggle, competiciones de Machine Learning en línea, ¿no? Que todo el mundo empezó ahí para, voy a ver cómo hacer una regresión para hacer esto. Hay foros en donde la gente dice, ¿sabes qué? Yo tengo la computadora, tú haces el script y si ganamos, ganamos los dos. O sea, tú haces el modelo y yo te presto mi computadora que tiene 3 GPUs para hacer un deep learning, pero ganamos los dos. Entonces, la comunidad empieza a filtrar, a ver, no vas a pagar o sea, esto no es de pagar tu entrada, es de ganártela, ¿no? Entonces, Claro. En ese aspecto, te lo digo, estoy hablando en lo general, pero en Hermosillo, en Sonora, en México, es eso, ¿no? La cultura es, el grupo está ahí, es solamente seguirlo fomentando. O sea, básicamente es, o sea, tener las ganas, pero ser de veras, pues, ¿no? O sea, no ser nada más de dientes para afuera, un científico de datos o parte de la comunidad de datos, sino realmente querer hacerlo y querer participar. ¿Tú cómo ves, Octavio, el tema de la creación de una comunidad de ciencia de datos? De acuerdo en mucho de lo que dice Arturo, y sí es cierto, ¿no? De hecho, comunidades hay muchas, y cada quien en su especialidad se puede ir pues uniendo a las comunidades que les corresponden también, ¿no? Igual un científico no va a saber todo al mismo tiempo, ¿no? Bueno, a lo mejor Arturo sí, pero la mayoría de nosotros no. Pero específicamente de una comunidad en Hermosillo, por un lado vamos bien, porque por ejemplo ya hay una maestría, ¿no? Que es donde están todos ustedes, ya se están capacitando, eso genera más interés, ojalá se abra la siguiente generación y continúe. Entonces podemos palomear que gente interesada ya existe, ¿no? El networking es otro paso muy obvio de crear comunidad, digamos el primer paso todavía hasta cierto punto informal, que ayuda mucho si se pueden hacer este tipo de grupos o cafés, o si ciertos grupos ya de los que existen de hackers o de los Fact Up Nights del Alan o de quien sea, pues empiezan a tomar este tipo de temas, y luego pues tienes que emigrar a cosas más formales, ¿no? Grupos ya más establecidos o algún tipo de asociaciones o algo que no por buscar burocracia, sino por tratar de que las cosas sean más formales. Pero creo que en algún punto en medio de todo esto, regreso a lo mismo, lo que necesitamos es desarrollar el mercado. Sí. Porque si no hay mercado, si no hay casos reales de éxito aquí, entonces no es tan relevante localmente el tema, y entonces esta comunidad sería un hobby más que cualquier otra cosa, ¿no? Sería juntarnos a tomar cerveza y platicar de lo que hacemos. Entonces, pues creo muy importante eso, ¿no? Seguir tratando de vencer este reto que tenemos de evangelizar el mercado y desarrollar el mercado local. Baby steps, empezando de lo básico, ¿no? O sea, no, insisto, no es ir a vender la inteligencia artificial. Un tablero te lleva mucho más adelante muchas veces que el modelo más sofisticado que nadie le va a entender, ¿no? Así es. Y otra cosa ya nada más para cerrar mi comentario, que creo que es muy importante y medio se ha comentado ahí entre líneas ahorita, y se presta mucho en este giro, ¿no? Y no sé si en otros. Creo que necesitamos también que deje de haber tantas envidias y sabotajes y
y estar siempre midiendo a ver quién es más fuerte, quién es más bueno y quién sabe más, ¿no? Se presta más con los buzzwords, ¿no? Al ratito ya parece competencia a ver quién dice más cosas que nadie entiende en lugar de tratar de hacer que la gente esté más socializada al tema, ¿no? Entonces, pues hay algunas ideas medio dispersas, pero creo que por ahí va Muy más bien. o menos, ¿no? Sí, ok. ¿Tú cómo ves, Alan, el tema de la creación de comunidad de ciencia de datos en Sonora? ¿Cómo le hacemos? ¿Qué tenemos que hacer para poder robustecerla y que se nos voltee a ver de parte de las empresas a los profesionistas en este tema? Creo que sí es cierto que tiene que haber casos de éxito, pero pues hay que generarlos. O sea, en las comunidades de emprendimiento ha sido muy complicado generar comunidad. Afortunadamente hace unos 3 meses soy parte de un grupo que, por cierto, vamos a invitarlos, en el que queremos articular a las comunidades. Se daba el fenómeno de, bueno, no es fenómeno, pero las mismas personas iban a todas las comunidades, pero porque se volvió como un círculo. Creo que la comunidad de ciencia de datos tiene que involucrarse en esta articulación. Insisto, para que los emprendedores desde la concepción o el arranque de su proyecto conozcan a esta comunidad, que sepan que está accesible, que sepan que se está desarrollando, que sirve para mucho y entonces se vuelva parte del ecosistema. Actualmente la ciencia de datos no es parte del ecosistema. Si alguien aquí corríjame o dígame lo contrario, no es parte del ecosistema del emprendimiento, mucho menos del ecosistema empresarial de cualquier nivel. Algunos hacen destellos, pero no de una forma como un patrón establecido. Al principio, hace rato, Arturo decía, oye, a ver si no mal recuerdo, ¿cómo compruebo que mi departamento tiene que seguir aquí o el área esta tiene que seguir? O sea, ¿cuáles son los resultados que obtengo de eso? Hay que familiarizarnos con la utilidad, con Claro. el beneficio que podemos tener. O sea, comunicar para qué somos buenos, ¿no? Para qué servimos y cuál es cómo nos pueden aprovechar, cómo se puede aprovechar en un negocio el tema de la ciencia de datos. Y para cerrar, dime. Rápido. Un destello fue los estudios de mercado. Lo digo como así y está muy, muy cruel decirlo. Es un destello los estudios de mercado. ¿Por qué? Porque no es una usanza común entre las empresas. Cuando debe ser, es una herramienta súper útil, ¿no? Pero ¿por qué no la usan? ¿Por qué los empresarios o emprendedores no usan o no recurren a los estudios de mercado donde te hacen ciertos muestreos? Sí, realmente porque los que hacemos estudios de mercado no hemos sabido comunicar el valor, pues, ¿no? De los mismos. Sí, totalmente de acuerdo y que no le pase esto a la ciencia de datos, ¿no? Que sepamos comunicar mejor el valor. Y quiero cerrar el tema de la creación de la comunidad para darle paso ya a las preguntas, que ya nos pasamos de tiempo. Y si quieres platicarnos un poco, Samuel, del tema de Saturdays AI y esta creación de comunidad de ciencia de datos, ¿cómo le podemos dar para adelante? ¿Cómo podemos ser parte de esto que se está creando? Bueno, Saturdays AI es una plataforma, bueno, es una comunidad que inició en Barcelona, pero ya está en 15 ciudades, en 15 países y 40 y tantas ciudades. Incluso hay un cohort en Monterrey también. Uno en Monterrey, hay uno en Guadalajara y Hermosillo. El de Tucson empezó el año pasado. Y, bueno, ¿de qué trata? Es un híbrido entre el MOOC y el estudio formal, ¿no? El chiste son mesas de trabajo en donde todos, independientemente del nivel de conocimiento, pero con las ganas de aprender, vamos todos juntos y trabajamos en proyectos de impacto social. Dentro de estos, pues puede haber identificación de mejoras para la ciudad o lo que quieras, ¿no? Pero trata de ser un proyecto de impacto social. Entre ellos ha habido identificación de balsas en el Mediterráneo, de náufragos, ¿no? De que vienen de Marruecos o de Túnez a la Unión Europea. Había uno de esos a través de imágenes satelitales en tiempo real, identificar náufragos. Otro había identificación de
machismo en los métodos de expresión a la hora de estar escribiendo. Otro era identificación de nódulos cancerígenos en radiografías, un poquito de todo, ¿no? Acá en la primera edición de Hermosillo tuvimos el apoyo de la Universidad de Sonora y de varios ecosistemas pequeños también, que pues entre ellos nos ofrecían ayuda, ¿no? Fuck Up Nights nos ofreció, a través de ellos nos ofrecen el espacio con Guevara, y así hubo muchas comunidades de que se fue expandiendo la voz. A final de cuentas hubo 15 egresados de la primera edición. En Tucson también fueron 18 personas las que egresaron. Muy distinta a la gente que va en Estados Unidos que a la gente que iba aquí. La gente que iba aquí, la media de edad eran 22 años y medio, una cosa así, y en Estados Unidos era gente retirada que quería entender qué estaba pasando. La media era arriba de 60, así en Estados Unidos, ¿no? Era gente que o estaba retirado o que tenía su negocio o era director de algo y decía, a ver, quiero entender de qué demonios están hablando los muchachos. Y estaban interesados en ello. Y pues era lo mismo, es estar trabajando todos en conjunto, aplicando conocimientos y bueno, compartiendo el know-how con los demás, porque no somos todólogos, obviamente. Claro. O sea, a lo mejor uno va a tener fuertes en Deep Learning y el otro los va a tener en estadística y el otro en NLA y el otro lo va a tener en investigación de mercado, lo que sea, pero si están todos trabajando en el mismo equipo, va a salir algo interesante. También, así como lo que les decía de la predicción de faltas administrativas en Hermosillo. Otro de los proyectos que salió acá en Hermosillo era la predicción de incendios, porque había como 2,800 incendios al año en Hermosillo y cada uno costaba 3,000 pesos en la llamada, nada más de atenderlos, más los costos operativos y no sé qué. Y 786 de ellos, si mal no recuerdo el número, eran incendios de maleza en los mismos sitios cada año. Tan fácil como hacer una brigada de limpieza antes con los mismos vecinos, claro, y te ahorrabas quién sabe qué tantos miles y miles de pesos. Cosas muy sencillas de hacer que agregan valor. Entonces, estos grupos son para eso. Tiene un costo, ¿sí? Pero esos costos era para pagar los desayunos de los mismos que llegaban ahí para el coffee break, para comprar los reconocimientos, para poner un poquito de publicidad, todo eso. Y bueno, es una de las comunidades que tenemos y pues siempre estamos tratando de crecerla, ¿no? Va a haber, si la pandemia lo permite y después del 7 no vuelve luego a 8, digo a rojo, ahora el semáforo, queremos lanzar dura 4 meses, la queremos lanzar en diciembre para terminar Muy bien. Empezar en septiembre y terminar en diciembre. Otra iniciativa que traemos es la de DataVirs, que también empieza en Barcelona. Ya la hicimos aquí una vez en diciembre del 2018, pero igual es la misma gente. Los que iban a DataVirs fueron los que iban a los talleres de Python y eran los talleres de AI que estábamos dando y eran los que estaban yendo a hacer AI. Muy probablemente son los mismos que están en la maestría, ¿no? Okay. Pero sí, el chiste es comunicarlo más, crecerlo más y pues tratar de ser equipo, ¿no? Para jalar. Y no perder de vista, creo yo, la tercera pata de la ciencia de datos, que es el tema del dominio del tema, ¿no? O sea, esa necesidad de que estemos muchas personas involucradas en esto, porque nuestros expertise y nuestros conocimientos son igual de variados. Es decir, tú no puedes, como científico de datos, querer hacer un proyecto vamos a hablar de problemas del corazón, sin involucrar a un doctor, sin involucrar a un especialista en el tema, y así para cualquier cosa, ¿no? Así para temas de ciudad, tema de educación, o el tema que nos metamos, pues es necesario tener también la gente experta en el dominio, ¿no? Entonces, creo que no podemos perder de vista eso. Y para cerrar, Marco, nomás dime, Samuel. Paréntesis, entre más diverso el equipo, mejor. Meter gente de todas las edades y de todos los backgrounds posibles y tratar de tenerlo equilibrado en género también es mejor porque pues todos tenemos un bias implícito que tenemos que tratar de eliminar, ¿no? Porque los modelos que creemos van a tener ese sesgo que ya tenemos nosotros en nuestra formación, entonces el tener distintos puntos de vista lo van a equilibrar, ¿no? También. Así es. Y igual, Marco, lanzarte la pregunta ya para cerrar la discusión y poder platicar un poco con los participantes y sus preguntas. ¿Cómo ves el tema esto de la creación de una comunidad de datos en Sonora? ¿Cómo podemos, quienes estamos en esto, juntarnos, hacernos más comunidad y hacer más
por nuestra profesión. Yo creo que tiene que ver con dos componentes. Por un lado, el lado de la oferta de ustedes, de los especialistas, tratar de generar estas redes de colaboración, estas redes de compartir. Hay momentos para competir y hay momentos para colaborar. Hay ciertas áreas donde les beneficia mejor juntarse para, digamos, fortalecerse. Y la otra es lo que decía Octavio, si no hay mercado, no existe. Y lo que hay que hacer al desarrollar el mercado es traducirlo en términos muy sencillos y muy baratos, lo que significa la aportación de valor de la ciencia de datos. Con todo respeto, pero el Alan y yo nos quedamos así como que estamos chateando a ver que si platicábamos chistes, bailábamos o qué diablos íbamos a decir cuando los escuchamos. Porque ustedes están hablando en términos de su especialidad y de la profundidad que tienen de ese conocimiento. Pero los que estamos de este lado de la pantalla necesitamos soluciones. Necesitamos que el conocimiento que ustedes tienen nos los conviertan en un tangible. Claro. Donde la inversión es muy barata a cambio de la rentabilidad de lo que nos va a dar. Entonces, creo que sí hay que trabajar más en cómo estructurar esa oferta, principalmente si se quiere atacar a los MIPYMES, porque se van a quedar en Watt, no van a entender nada. Creo que es entonces lo mismo que platicábamos al principio de democratizar la ciencia de datos, no solamente atrás de la pantalla, sino enfrente de la pantalla. Es decir, que el acceso a los beneficios de la ciencia de datos estén también en quienes a lo mejor no son científicos de datos, pero que toman decisiones y que tienen empresas y que puedan, y que sea para todos, no nomás para quienes puedan pagar grandes cantidades y que les hables de sus problemas, de sus realidades y de sus posibilidades económicas para poderte consultar. Esto se movió bastante, a ver, Octavio. Sí, no, nada más complementando lo que dice Marco, que sí es muy cierto, ¿no? Digo, nosotros tenemos ya 10 años aquí en Hermosillo tratando de evangelizar el tema, ¿no? Y con muchos éxitos, pero yo creo que abrumantemente más descalabros que éxitos, ¿no? Entonces, sí es un proceso complejo, de ahí los traductores de negocio muy importante, ¿no? Eso, que puedan identificar el problema y explicar la solución. Pero regreso al ejemplo de mi abuela, ¿no? O sea, si el que está al otro lado de la mesa está pensando que esas son cosas del diablo, va a ser muy complicado. Entonces, este proceso de evangelización no es nada más del consultor o el empleado que le quiere vender al dueño que lo contrate. Tiene que ser algo mucho más integral para que permee, ¿no? Correcto. Arturo. Sí, me ganó ahí con la idea con lo del traductor, pero creo que es algo que no hemos comentado, ¿no? Y Marco, gracias por alinear la conversación a no es técnico o emprendedor, hay un punto de medio. Ahorita ya hablamos de un equipo que necesitas tu científico, tu arquitecto, tu ingeniero, tu BI y todo lo demás, pero hay cosas muy importantes que no hemos hablado. Una es el traductor de datos, que puede ser la misma persona o separada a el sponsor, arriba, o sea, ya sea el dueño, el CEO o alguien que esté muy arriba donde se toma la decisión, que sea un sponsor de lo que hace el equipo. Y la otra también es dónde está localizado, dónde va a estar localizado tu equipo, tu departamento o tu persona. ¿Por qué? Porque caemos ahorita hablamos de no hay celos, es una comunidad así, claro, perfecto, entre nosotros, pero es muy importante dónde tú pones a el que te analiza los datos. Si es dentro de IT, que se supone que es la primera idea que te da, pues están los datos, te das a IT, pero IT está muy lejos de donde se toma el negocio. Si es dentro de finanzas, dentro de estrategia, dentro de ventas, yo no lo pondría en ventas, al contrario, yo lo pondría desde un punto más estratégico, o sea, alguien que reporte un CFO, alguien que reporte a alguien de estrategia, ahí es donde realmente, si necesitas datos te los van a dar porque viene desde arriba, y dos, te quitas de todos los, hablamos del bias o hablamos del sesgo, no hay sesgo de IT, ¿no? Entonces, ahí ya te quitas también de cierta manera, no necesariamente las personas de IT tienen que ser los guardianes de los datos, tienen que proveer la información. Y sacarlos de la cueva, ¿no?
Exacto. Y si tú estás ahí, caes dentro de, digamos que esa tribu, que muchas veces te puede bloquear ciertos tipos de análisis que tú tienes o de intenciones, porque te dicen no se puede, ¿no? Entonces es muy diferente estar dentro de ahí y decir no se puede, oye, no me importa si se puede o no, y ahí es donde vienen los estudios de mercado, información externa, datos abiertos, te vas al INEGI, de NUE, a sus APIs y a toda la información que quieras, o sea, ya empiezas a ser más dinámico como consigues la información, pero es muy importante dónde pones a las personas que van a empezar a ayudarte a tomar decisiones con datos. Eso ahorita hablan de evangelización, de las empresas tienen que entender la ventaja de eso. Yo creo que son esas tres cosas. Y puede ser la misma persona o puede ser un equipo inmenso, pero es quién te ayuda a traducir lo que hagas, porque igual nosotros ahorita estamos un poquito, yo me voy a justificar diciendo, bueno, se supone que esto es para el programa de datos, de científicos de datos que hay en la Unison. Vamos un poquito técnico, pero sí, o sea, Marco nos trajo de regreso, oye, ¿qué chingados me importa lo técnico si no lo entiendo? Entonces, ¿para qué quiero un análisis o una gráfica si no me la vas a demostrar? O sea, ¿cómo das a entender lo que vas a hacer con esos datos? Traductor. ¿Quién te lo va a comprar? En las buzzwords, ¿no? O sea, no quedarnos Exacto. en esa superioridad de yo sí sé qué quiere decir Machine Learning, tú no. Después de unos meses el ego se te revienta porque no te van a comprar ninguna idea, ¿no? Así es. Algo muy importante que me dijo alguien de LinkedIn es, ¿para qué te hago un modelo de deep learning o neuronal si no me lo vas a entender? Solamente tu capacidad como, digamos que si mis ejecutivos solamente entienden una regresión lineal, ¿para qué hago algo más complicado que una línea si no me la van a entender? Y si no me la entienden, no me van a comprar la idea. Entonces les hago la fregada línea, pero se las hago de tal manera que entiendan y que hacen un buy-in que después ya los puedo ir entrenando a, oye, hay cosas más interesantes, podemos empezar a optimizar, pero primero cómprame, o sea, no te voy a enseñar a correr si todavía no sabes gatear, ¿no? Entonces, vámonos paso a paso y vamos o sea, el común denominador va a ser el nivel más alto que tenga la persona que toma decisiones, ¿no? Sí, el nivel más bajo que esté en el grupo que toma decisiones. Ese va a ser tu común denominador. Y a partir de ahí, tú tienes que empezar a generar tu venta de ideas, tus proyectos para que te compren para que se hagan los proyectos, ¿no? De manera personal es como ha sucedido. Y es eso, o sea, ¿para qué fregado te hago para qué quieres? Qué padre que sepas hacer image recognition con deep learning, pero lo que te están preguntando es que me des el promedio de precio del costo de las chingados panes, ¿sabes? De cuenta de una abarrotes, ¿no? Entonces, ¿para qué le quiero tomar una foto que me lo saque cuando me voy a algo más sencillo y de la respuesta y te la puedo explicar, ¿no? Entonces, va mucho por ahí y eso es, y ya me voy a callar después de aquí, pero es algo que es muy importante controlar, el ego de qué tanto sabes hacer y cómo lo quieres demostrar. A veces no es necesario demostrar que lo sabes mientras les dé la respuesta correcta, aunque sea una línea en correo. Y eso es lo más importante cuando vas creciendo es, tú haces un proyecto de 40, 50, 60 slides, lo estás respondiendo a la persona que te pidió ese proyecto y al final escribes un correo y borras todo y dices, oye, sí, cierto, tienes razón, atentamente. Sí, se hace así, ¿no? Pero por favor pregúntame por qué te estoy diciendo eso, porque tengo una presentación que me costó 3 meses hacer, pero no la necesitas ver a menos de que necesites ya creerme. Pero a lo que decía Marco, o sea, ¿para qué quieres ver 40 slides si con la línea de sí, cierto, ya con eso ya puedes ir adelante, ¿no? Entonces, es muy importante controlar tu ego intelectual en esto, no porque seas inteligente o no, pero muchas veces sí quieres demostrar, mira, el código, qué chingón me quedó. No importa, sí o no lo hago. Entonces va más por allá, ¿no? Sí, y creo yo que va en el sentido de la tentación que hay muy fuerte en esto de la ciencia de datos por cómo ha ido creciendo la capacidad de cómputo de matar mosquitos a cañonazos, ¿no? Entonces, creo que no podemos perder de vista eso. Pues miren, muchísimas gracias. Podemos estar aquí horas platicando acerca del tema. Ya se nos fue hora y media de pura cháchara muy interesante. Muchas gracias a todos por la participación. Quisiera nomás tomarme unos minutos para plantear las preguntas que nos ponen aquí en el chat de la reunión. Si gustan quedarse para platicarlas.
Ramón Enrique Robles Cepeda, que es el secretario general académico de la Unison, estuvo presente durante la charla. Nos hace una pregunta acerca de la ciencia de datos y la gestión educativa. No sé si alguien quiera comentar un poco acerca de esto, o sea, el papel de la ciencia de datos y el tema de la educación. Creo que en el marco de la pandemia es interesante. No sé si alguien quiera hablar acerca de esto. Yo podría comentar algo en términos muy generales. No hay absolutamente ningún conocimiento de parte del sistema ni de los maestros de los niveles de aprovechamiento y de las capacidades de sus alumnos, más lo que logran recordar en su diario relación. No hay un sistema. La verdad es que se educa en una forma generalizada y poco apropiada, cuando es obvio que cada niño tiene capacidades y tiempos diferentes de aprendizaje. Tenemos un grave error en el modelo mexicano. Le damos café con leche, como dicen los españoles, a todos, les guste o no les guste. Y si no pasan, el problema son ellos, no los maestros, no el sistema, no el modelo. Así es. Pero tenemos un sindicato que no está dispuesto a entrarle a ese tema y tenemos autoridades educativas que no pueden ni con lo básico. Así es, Octavio. Sí, y creo que también, digo, hay problemas muy integrales que se pudieran atacar fácilmente y luego hay otros muy sencillos, ¿no? Por ejemplo, la asignación de los horarios, maestro, salón, horario. Ese es un problema bien interesante, más relacionado a lo mejor a la optimización, pero bien se puede resolver con ciencia de datos. ¿Cómo asigno los profesores a sus salones en ciertos horarios para que todo esté bien, ¿no? Porque luego pasa mucho en los campus grandes, como bien puede ser la Unison, o sucedía en el TEC de Monterrey, Campus Monterrey, que pones un maestro a una clase en aulas 1 y a la hora siguiente en aulas 8, pues, y no va a llegar. O sea, en papel claro, se ve bien bonito, pero no va a llegar. Y asignar cientos de profesores a cientos o miles de materias para un semestre, pues es un problema bastante interesante, ¿no? Entonces, la verdad es que en todos lados hay muchas cosas que se pueden hacer. Claro. Muchísimas gracias. Otra pregunta que nos hace Francisco Morales es su opinión sobre los datos abiertos y cuál es su recomendación para el uso del empresario. No sé si alguien quiera platicar acerca del tema de datos abiertos y los datos abiertos en las empresas. Bueno, si quieres yo aquí brinco un poquito. Sí. Las iniciativas de datos abiertos son maravillosas, ¿no? Entre más información se pueda compartir, mejor. Sobre todo en las instituciones de gobierno, aun cuando estén los datos todos así sucios y todos sin una estructura o bueno, lo que sea, de todas maneras se pueden aprovechar para beneficio de las empresas, ¿no? O sea, son herramientas que ya están ahí, nada más que hay que agarrarlas, limpiarlas, utilizarlas, ¿no? Lo ideal sería de que toda acción y todo movimiento del gobierno de los 3 niveles estuviera capturado en datos y accesible para toda la gente, para que pudiera hacer mejoras tanto de empresas como eficiencia gubernamental o smart cities o lo que tú quieras, ¿no? Pero si no existe esa información, ¿cómo va a haber gente manipulando los datos para crear modelos, ¿no? Pueden ser cosas muy sencillas, desde eficientar las rutas de los camiones. Pero pues si no están disponibles los datos por celos, porque, ay, no, del color del partido. Por temas políticos, sí, claro. Sí, pues es una tontería, ¿no? Entre mejor esté la información y disponible para todos, mayor transparencia, mejor. Claro. Nos pregunta, gracias Samuel, nos pregunta Alfredo Castañeda, ¿algún comentario de cómo utilizar la ciencia de datos para mejorar la dinámica de las ciudades, las famosas Smart Cities? Control de tráfico, planeación de desarrollos, etcétera. ¿Alguien ha escuchado del tema? ¿Alguien sabe de algo que se esté haciendo actualmente? Voy a estar rápido, simplemente tan sencillo como la sincronización de semáforos en horas pico. Eso es lo más sencillo que, por ejemplo, en Hermosillo puede suceder, no se hace. Pero, o sea, puede ser desde ese punto hasta, y nos metemos ahora sí al Internet of Things y ya empiezas a medir absolutamente todo, en donde sabes dónde está todo.
hay mucho potencial, por ejemplo, en ciudades en Estados Unidos, en Canadá, en otras partes donde tú sabes dónde están los camiones y sabes en qué momento va a llegar porque tienen GPS en su aplicación. Aquí no sabes qué concesionario es el dueño de qué ruta y cómo va a funcionar en ninguna ciudad en México, ¿no? Entonces, hay mucho potencial, solamente hay que venderlo y continuarlo, ¿no? Porque también no debe de ser una iniciativa de quién está o de los 3, 6 años que estén, claro. Porque es el otro que pasa, ¿no? Compras camaritas, como ahorita está diciendo Marco, y en 6 meses, en 6 años ya no las quieren porque no eran del proveedor y ya no funcionan y cosas por el estilo. O sea, hay que ver más allá de un término, sino simplemente a una solución integral que sea parte de la cultura, ¿no? ¿Cómo vas a empezar a hacer eso? Y volvemos a, si tú los semáforos en Hermosillo los controlas con horas pico, ahorita hay pandemia, no afecta tanto, pero que dure más el verde en hora pico que cuando no, de tal manera que también esté con análisis de flujo de transportes, tan sencillo como eso, empieza la gente a ver mejorías, ¿no? Claro que tienes que meter, oye, el Boulevard Rodríguez funciona mejor porque le metimos esto, ¿no? Entonces empiezas a meterle más ruido, a más publicidad y te va a funcionar. Hay un proyecto increíble de un, creo que fue en Asia, que con un Raspberry Pi puso una camarita y empezó a validar si los pepinos que estaban recolectando, el fruto que está recolectando estaba bien o no, con Machine Learning. O sea, pasaba la banda, veía y él decía, ok, esto está bueno, esto que no, esto está bueno, esto que no. Tan sencillo como replicar el mismo código que lo tiene en GitHub abierto, lo pones arriba de un crucero y empiezas a medir el flujo de carros con ese tipo de tecnología. Y estoy tirando para estar ahí te estoy dando el proyecto del próximo semestre, y empieza a medir por tu cuenta flujo de tráfico en cruceros y empiezas a optimizarlo, ¿no? Entonces, y sí, nos podemos ir a lo más técnico, desde lo más técnico a la aplicación al día a día, ¿no? Entonces, hay muchas opciones. El Smart Cities, Hermosillo, ahí donde lo ves, es más nueva que otras ciudades, entonces está mejor hecha, de cierta manera, dentro de lo que cabe, pero tiene muchas opciones tiene muchas probabilidades, maneras de cómo mejorar, ¿no? Entonces, imagínate, Arturo, lo que serviría para el problema de la pavimentación tan grave que tenemos. Claro. Y creo que es parte del mismo tema, o sea, volvemos a lo mismo. Tenemos que convencer a los líderes, a los tomadores de decisiones en todos los aspectos, empresarial, político, social, de la importancia de utilizarlo y de los beneficios que pueden traer para la sociedad esto. Finalmente, Carlos Velázquez nos pregunta acerca de que hemos hablado de promover una cultura de la ciencia de datos en el tema de negocios, empresarial y administrativo. Y él nos plantea el tema de la parte científica, de investigación o académica, si se deben de ver como cosas separadas o como cosas o como parte de un mismo tema. No sé si alguien quiera hablar acerca de eso. O sea, la importancia también de ir afuera, ¿no? A hablar de ciencia de datos a los empresarios, etcétera, pero también de dentro de las mismas academias, de las mismas universidades, ir haciendo programas como la maestría en ciencia de datos, ese tipo de programas que ayudan a formar a estos profesionistas. Bueno, yo tengo una experiencia con la Universidad de Barcelona de cómo ellos tenían los programas de doctorados industriales, ya de gente trabajando, por ejemplo, cualquier tipo de empresa, cualquier tipo de giro, lo que tú quieras, pero era la mitad investigación y la mitad aplicación de la investigación en tiempo real, ¿no? Con un beneficio en industria. Entonces, había gente trabajando en áreas de mercadotecnia, gente trabajando en el área de gobierno, con la Generalitat, gente trabajando con SEAT, gente trabajando en medicina, en lo que tú quieras, pero todos estaban aportando su investigación de su tesis, algo único, pero a la vez que tenía una aplicación real en el mundo económico real, que generaba un retorno de inversión para el que estaba pagando la colegiatura del doctorando, ¿no? O sea, tenían un sueldo de 18,900 euros al año, el cual lo pagaba la empresa, pero la escuela se encargaba de la base teórica y de la formación académica, y la investigación era copropiedad de la universidad y también muy interesante. de la industria. Entonces, aparte también tenían programas en donde los mismos maestros de la universidad, los directivos, ellos daban una especie de consultoría
en la cual la universidad era la dueña de la propiedad intelectual, pero era como una asesoría con una donación a la universidad. Entonces, permitió que creciera muy rápido el Departamento de Ciencia de Datos en la universidad, esa parte. Y o sea, la sinergia es básica, pues, ¿no? Sí, sí. Ahí se sumó después la UAP, se sumó la Fabro no sé qué, y se sumaron todas las universidades de la ciudad con el mismo modelo. Y pues bueno, creo que es muy exitoso. Muy bien. Pues muchísimas gracias a los panelistas. No sé si alguien quiera agregar algo antes de que nos despidamos. No, muchas gracias. Agradecer la invitación, Daniel. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Samuel Noriega. Gracias por tu tiempo. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por haberme invitado. Alan, muchísimas gracias igualmente por aceptar la invitación y qué padre que podemos escuchar esos puntos de vista por fuera del tema de académico o técnico de ciencia de datos, ¿no? Muchas gracias, con mucho gusto. Y muy honrado por compartir con todos los que están aquí. Gracias, Octavio, igualmente por tu asistencia y estamos en contacto para seguir creando esta comunidad de datos aquí en Sonora. Gracias a ustedes, Daniel, a todos los organizadores, a Julio por ahí, y pues mucho gusto a todos los demás que están aquí presentes de compartir un rato. Gracias, Marco, igual por tus aportaciones y por esa sensibilidad de verlo también desde afuera, ¿no? Y de aterrizar los conceptos en cuanto a cómo crear comunidad y cómo democratizar también el tema de la ciencia de datos. Encantados, un placer. Arturo, finalmente, muchísimas gracias igual por todas tus colaboraciones y estamos en contacto. Esperemos poder vernos por acá pronto. Claro, que sea la primera de muchas esta. Muchísimas gracias a todos, muy amables. Nos vemos, hasta luego.